En las programaciones de Agroforestal Service traemos hoy el silicio en la nutrición de las plantas. Queremos, a modo de introducción, decir que el silicio es un elemento hasta ahora no considerado esencial en la nutrición de las plantas. Sin embargo, son tantos los beneficios que obtienen las plantas de este elemento que considero no debe tardarse mucho tiempo en que fisiólogos e investigadores consideren a este elemento como muy esencial en la nutrición de plantas, ya que proporciona muchos beneficios desde el punto de vista fisiológico, metabólico y de protección en general contra factores bióticos y abióticos. El silicio es un elemento químico metaloide que tiene el número 14 en la tabla periódica de los elementos y una masa molecular de 28.08 gramos por mol. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. El silicio se encuentra en la naturaleza principalmente en forma sólida, formando parte de minerales primarios en forma oxidada, ocupando entre el 70 y el 90% de los componentes sólidos del suelo, siendo el segundo componente químico de los minerales primarios, como lo vamos a ver más adelante en una tabla donde aparecen muchos minerales primarios que forman parte del suelo, y allí aparece el silicio en primer lugar. El nivel apropiado de silicio en la solución del suelo, que es de donde las plantas lo toman, para que pueda ser aprovechado eficientemente, debe estar entre 50 y 150 partes por millón en forma de ácido ortosilícico. Esta es la única forma asimilable del silicio por parte de las plantas. El silicio, aquí vemos la tabla periódica que tiene el número 14 y tiene el peso molecular de 28.886. ¿Por qué se le considera metaloide? Se le considera metaloide a diferencia de los metales porque no es muy buen conductor de la energía eléctrica. Digamos, es como un semiconductor y por eso es utilizado de esta manera. Mientras que los metales sí son buenos conductores de la electricidad. Aparece también en esta tabla periódica los no metales, que son todos los elementos donde están los gases nobles como el helio, el neón, el argón, y también está el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, etc. El silicio en la corteza terrestre constituye el 27%, siendo el segundo elemento más importante después del oxígeno. Los demás elementos en proporción tienen menos del 10%. En peso, los suelos contienen un valor promedio de 30% de silicio con baja solubilidad. Recalco esto de la baja solubilidad del silicio porque en los suelos hay mucho silicio en forma de aluminosilicatos y de silicatos que no son disponibles para las plantas. La composición elemental de algunos minerales primarios que componen el suelo, pueden ver ustedes en esta tabla, en la línea superior, los nombres de los diferentes minerales primarios, y en las líneas subsiguientes aparece el silicio y el aluminio en las líneas 1 y 2, y se aprecia cómo el silicio es el elemento que en mayor cantidad está presente. Le sigue entonces en importancia el aluminio y luego viene el hierro, el manganeso, el magnesio, etcétera, etcétera. Quiero hacer una aclaratoria en las líneas que están remarcadas en rojo, que corresponden al manganeso y al fósforo, donde se aprecia que los minerales primarios que están presentes en esta tabla tienen muy bajos contenidos de esos dos elementos, lo que nos da una idea de la posibilidad de que en la mayoría de los suelos el fósforo, tanto el fósforo como el manganeso, puedan presentarse como elementos deficitarios. Traigo acá a colación los principios de esencialidad que han sido discutidos en el mundo, dado que
siempre se presenta la discusión de si el silicio es o no esencial. Y entonces, a colación traigo los tres enunciados que fueron formulados, el primero de ellos en 1840 por Justus von Liebig, quien dijo que el nutriente que se encuentra menos disponible en el suelo es el que limita la producción, aun cuando los demás estén en cantidades suficientes. Este enunciado fue lo que se llamó en su momento la ley del mínimo. Luego, en 1939, dos investigadores, Arnold y Stout, consideraron que un elemento es considerado no esencial a menos que una deficiencia de este haga imposible que la planta complete el estado vegetativo o reproductivo en su ciclo de vida, o que tal deficiencia es específica del elemento en cuestión y puede ser prevenido y corregido solo por aportar ese elemento. Y tercero, el elemento está directamente involucrado en la nutrición de la planta independientemente de sus posibles efectos de corregir condiciones desfavorables. Y el último enunciado que se conoce, publicado en el año 2003 por Einstein y Bloom, que dicen que un elemento es esencial si cumple uno o ambos de los siguientes criterios. Primero, que el elemento es parte de una molécula que es un componente intrínseco de la estructura o metabolismo de la planta. Y dos, que la planta puede ser severamente desprovista del elemento de tal manera que muestre anormalidades en su crecimiento, desarrollo y reproducción. Estos son los tres enunciados que hasta ahora la ciencia conoce y que los traemos a colación para analizar este aspecto que vengo a tratar de seguida, donde se dice, ¿es esencial el silicio en la nutrición vegetal? Entonces, de todas maneras, no pretendemos hacer una discusión en esta disertación sobre esta cuestión de la esencialidad del silicio, no, pero sí queremos describir que el silicio se moviliza en la productividad de los ecosistemas fotosintéticos, aportando materiales que requieren de regulación metabólica para crear confort en el comportamiento de los procesos biológicos y respuestas fisiológicas que ocurren en la producción agrícola. El silicio es un elemento común en las rocas y en los suelos, y aunque aún no ha sido considerado esencial para la nutrición de las plantas, la mayoría de los cultivos lo acumulan en cantidades significativas. Muchas investigaciones indican que el silicio ayuda en la productividad de los cultivos, en la asimilación de nutrientes esenciales, en la tolerancia a estrés por factores bióticos y abióticos, en aumentar la resistencia a la sequía y a temperaturas extremas y a reducir los efectos tóxicos de metales pesados. Vemos en esta gráfica a la izquierda los elementos esenciales y a la derecha los elementos benéficos. Dentro de los elementos esenciales están el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, potasio, magnesio, fósforo, calcio, azufre, hierro, cobre, manganeso, zinc, níquel, boro, molibdeno y cloro. Y a la derecha los benéficos, donde están 5 elementos, el silicio, el selenio, el vanadio, el cobalto y el titanio. Investigaciones realizadas usando el microscopio electrónico han demostrado que las plantas utilizan cerca de 50 nutrimentos. Aquí solamente tenemos 18 del lado de los esenciales y 5 del lado de los benéficos. Pero el barrido que se ha hecho en espectroscopía electrónica ha demostrado, porque cuando se usa el microscopio electrónico no se destruye la materia seca, el material que se evalúa, porque en los análisis tradicionales, por ejemplo en los análisis de suelos o en los análisis de tejidos, generalmente las muestras se incineran, se queman para poder hacer la descomposición y que quede suficientemente fraccionada como ceniza, sobre todo el material vegetal,
cuando se hacen análisis foliares. Entonces, sobre estas cenizas que dan, es que se hacen los análisis correspondientes para la determinación de los componentes que tiene la planta. Pero cuando se trabaja con el microscopio electrónico lee todo lo que existe dentro de los tejidos vegetales. El silicio en el suelo está con un 33% en el suelo. No me refiero a la roca en este caso, sino específicamente en el suelo. Tiene una concentración aproximada de 33%, el oxígeno 49%, el aluminio de 7.1% y así sucesivamente. Formas de silicio en el suelo. Se aprecia en este cuadro que hay varias formas. Están los ortosilicatos, los ciclosilicatos, los inosilicatos, los tactosilicatos, los filosilicatos, y pueden haber otras formas. Lo importante de esto es que todas estas formas de silicio en el suelo no están disponibles para las plantas, solo forman parte de los minerales primarios. Ahora, ¿cuál es el silicio presente en el suelo? El silicio presente en el suelo que está disponible para las plantas es el ácido ortosilícico, el cual, para que esté disponible para las plantas, debe estar en una concentración, según las investigaciones, en mayor a 100 miligramos por kilogramo. Sin embargo, algunos investigadores han conseguido que algunos cultivos con concentraciones entre 50 y 100 miligramos o partes por millón, esa es una fracción de silicio que puede ser aprovechada por las plantas. Pero les recuerdo que tiene que ser como ácido ortosilícico, que es la única forma como las plantas lo toman. La disponibilidad de silicio en el suelo en forma de ácido ortosilícico aumenta con el incremento del pH en el suelo, por supuesto, de la materia orgánica, del oxígeno, de la temperatura y de los contenidos de arcilla, lo que nos indica que muy probablemente en suelos que son arenosos o suelos que son francoarenosos, que tienen alto contenido de arena, es muy probable que no haya silicio disponible. Entonces, esto tiene que tenerlo en cuenta el agricultor o el técnico que esté usando y manejando un suelo con altos contenidos de arena, que debe prever la aplicación de silicio disponible para la planta para que pueda obtener los beneficios que de él se desprenden. El flujo de silicio en el suelo, apreciamos en esta lámina las rocas, aquí está las areniscas, el granito, el basalto. Hay meteorización sobre las rocas, esas rocas desprenden sus minerales que las conforman, lo que se llaman los minerales primarios. Están los feldespatos, el cuarzo, las plagioclasas, el olivino. Estos a su vez desprenden sus elementos que los componen, como son el fósforo, el calcio, el hierro, el zinc, el potasio, el sodio y otros. Y estos elementos que están acá están en la solución del suelo y ahí está el silicio. Entonces, lo interesante de esto es que el silicio actúa como un disolvente, o sea que aumenta el poder disolvente del agua, porque estos están disueltos en el agua, pero al disolverse más por acción del silicio, el silicio los ayuda a transportar hacia las raíces de las plantas, donde son tomados, absorbidos por las raíces de las plantas, conducidos por los tejidos conductores de la planta y llevados hacia todos los órganos de la planta. Entonces, fíjense esta gran función del silicio en la nutrición de vegetal, que no solamente interviene en la estructura de la planta y en defenderla de los ambientes, de los factores bióticos y abióticos, sino que también ayuda en la solubilidad de los elementos nutritivos para que las plantas lo puedan tomar con relativa facilidad. Entonces acá está la forma del ácido ortosilícico, que es el que ayuda a la realización de este proceso.
ácido ortosilícico, acá dice 90 partes por millón, que es la concentración mínima que debe haber, según algunos investigadores, para que el proceso de absorción de los nutrientes se dé. El silicio aumenta la capacidad de disolver nutrientes de la solución del suelo. Acá está, voy a repetir algo de lo que ya dije. El agua es el disolvente universal y esta propiedad es más efectiva cuando está presente el silicio en forma de ácido ortosilícico. Por ello, los nutrientes catiónicos son más solubles, mejor asimilados y más fácilmente transportados, lo que mejora la nutrición de todos los tejidos de la planta. El silicio dentro de los organismos fotosintéticos, es decir, dentro de las plantas o dentro de las algas y de las bacterias, se acumula el silicio en forma sólida a través del proceso de biosilicificación, creando dentro y fuera de las células cuerpos de silicio amorfos, cuya fórmula es SiO2.NH2O, o sea que es un silicio amorfo hidratado. Algunas veces estos son descritos como fitolitos, o sea que los cuerpos de silicio normalmente reciben el nombre de fitolitos. Estos cuerpos de sílice son esenciales en las plantas para su crecimiento, para dar fuerza mecánica, rigidez y elasticidad, para generar defensa contra depredadores y hongos y para regular el metabolismo y la sensación térmica de la planta, lo cual permite el crecimiento confortable de células, de órganos y de tejidos de las plantas. El sílice formado en los sistemas biológicos es un óxido inorgánico, amorfo e hidratado, también descrito como sílice biogénico, formado por el proceso de polimerización del ácido ortosilícico dentro de los organismos fotosintéticos. O sea que el silicio es tomado por la planta en el suelo, de la solución del suelo, como ácido ortosilícico, pero ya en el interior de la planta se convierte en cuerpos de sílice amorfos hidratados. Los cuerpos de silicio, llamados fitolitos, son producidos por las plantas cuando la forma soluble del silicio, o sea, del ácido ortosilícico, está presente en la solución del suelo en rango de concentración entre 1 y 1.5 milimoles, es decir, entre 96 y 144 miligramos por litro o partes por millón. El ácido ortosilícico es absorbido por el transporte activo y pasivo de las raíces y llevado a diferentes partes de la planta a través del sistema vascular y por intercambio entre las células, mediado por proteínas transportadoras de membranas específicas tipo acuaporinas. La concentración de silicio en diversos cultivos, los pueden ver en este cuadro, lo pueden analizar con detenimiento. Vemos como el arroz es el cultivo que presenta mayor concentración de silicio con un 4.17%, seguido por el trigo con 2.45%, el tomate con un 87%, el girasol y así sucesivamente. Siempre se ha pensado que el silicio está en mayor concentración en las plantas consideradas gramíneas. Sin embargo, vemos aquí como el tomate y el girasol, que no son gramíneas, presentan mayor concentración que la caña de azúcar y que la avena. Algunas características físico-químicas de los cuerpos de silicio, o sea, ya dentro de la planta. Entonces aquí hacen una comparación de las propiedades como densidad, dureza, impureza, índice refractivo, superficie específica, punto isoeléctrico e hidratación. Y comparan a los fitolitos o cuerpos de silicio dentro de la planta con el cuarzo y con el ópalo. Entonces, una
me voy a detener principalmente en la propiedad más importante, que tiene que ver con el proceso fotosintético y con la eficiencia fotosintética en la planta, que es el índice refractivo, porque ese valor de 1,42 a 1,44 permite que la planta, que la hoja, a través de la fotosíntesis, absorba la luz solar, haya el paso de la luz, pero con la presencia de silicio suficiente en la planta ocurre una difracción de ese rayo lumínico, y en vez de ser un solo rayo que penetre, él se difumina y la planta puede tener una eficiencia fotosintética mucho más alta. Además, el silicio ofrece una protección por los efectos nocivos de la luz ultravioleta sobre la planta, minimizando el agobio fisiológico causado por la alta radiación solar. Y por otro lado, esto permite que la planta tenga mayor calidad de luz al incrementar la radiación solar fotosintéticamente activa, mejorando la asimilación del CO2, o sea, del dióxido de carbono. Entonces, fíjense ustedes la gran importancia que tiene el silicio, y no en vano está siendo discutido permanentemente de si es o no es un elemento esencial. El silicio, entonces, se concentra en todos los órganos de la planta. Son depositados una vez que la planta lo absorbe por la raíz y lo lleva por los tejidos conductores. Este silicio es depositado en la raíz, en el tallo, en las hojas, en las flores y en los frutos. Estos cuerpos de silicio sobreviven a la muerte de la planta, son durables en el suelo y en ambientes secos, y son morfológicamente distintos y sobre todo abundantes, de tal manera que pueden constituirse en la principal fuente de silicio para satisfacer los requerimientos de las plantas, siempre y cuando los restos de cosecha sean incorporados al suelo. Es aquí una de las fallas que muchos agricultores cometen, que los restos de cosecha o los sacan del terreno para dárselo de alimento a los animales que tienen en la finca, o en el peor de los casos queman los restos de cosecha, perdiéndose una cantidad de nutrientes como son el potasio, el silicio, el fósforo, etcétera, etcétera, y un etcétera bien largo. Entonces, los fitolitos o cuerpos de silicio tienen tamaño entre 10 y 30 micras. Ocasionalmente superan las 200 micras. En la figura que vamos a apreciar a continuación, podemos ver el silicio, las estructuras que forma el silicio en plantas de arroz, de maíz y de frijol, y también las estructuras intrincadas y hermosas llamadas frústulas en las diatomeas. Consideramos las diatomeas como rocas sedimentarias organógenas. Entonces vemos aquí en esta imagen los cuerpos de silicio en una planta de maíz que tienen la forma como de un trébol, pero de 4 hojas. Se aprecia tanto a la derecha como a la izquierda de la imagen. En hojas de arroz se presentan como pelitos o tricomas. Generalmente cuando uno se mete a una plantación de arroz o de maíz también, o de caña de azúcar, la gran cantidad de pelitos que tienen las hojas y que molestan a uno si acaso se produce el roce directamente con la piel. Entonces, estas estructuras permiten entonces proporcionarle a la planta defensa contra muchos factores bióticos y abióticos. En el caso de las diatomeas, vemos aquí las estructuras llamadas frústulas, que tienen una forma muy hermosa y característica para que estas diatomeas formen sus estructuras cristalinas, y luego cuando en el proceso agrícola muchos agricultores utilizan lo que llaman las tierras de diatomeas, las utilizan como una fuente de silicio que lo aplican foliarmente sobre los cultivos y son aprovechadas grandemente. Otra fuente de silicio para las plantas, además de las diatomeas, pueden ser las cenizas de maderas, o pueden ser
las cascarillas de arroz incineradas que luego se incorporan al suelo y esa es una gran fuente de silicio. Funciones del silicio en las plantas. Fíjense la gran cantidad de funciones. Actúa en el crecimiento. Proporciona fuerza mecánica y rigidez a las hojas. Proporciona rigidez estructural y elasticidad al tallo, impidiendo el acame. Esta propiedad es muy importante porque a veces ocurren ráfagas de vientos fuertes que voltean a los cultivos y al voltearse un cultivo puede ser debido a que su sistema de anclaje en el suelo, las raíces no se han desarrollado bien y también a la rigidez que tenga el tallo. Si el suelo ha sido bien preparado y la raíz y el suelo tiene suficientes elementos nutritivos para que se desarrolle una raíz poderosa, pero además en el suelo hay suficiente silicio disponible para que se formen tallos lo suficientemente rígidos y elásticos, es imposible que un viento, una ráfaga de viento, te tumbe un cultivo. Además, el silicio confiere defensa contra insectos y enfermedades causadas por hongos, regula el metabolismo celular, regula la toxicidad por metales, regula la temperatura de la hoja al permitir el paso de la luz fotosintéticamente activa debido a su alto índice refractivo, como mencionamos hace rato, y ser opacos a la radiación infrarroja de onda larga, con lo que la hoja mantiene temperaturas confortables en las células, mejorando la tolerancia a temperaturas extremas muy bajas o muy altas. Otras funciones del silicio en la planta. El silicio ayuda además a sobrevivir en muchos tipos de estrés abiótico como salinidad, toxicidad por metales, desbalances nutricionales, sequía, alta radiación solar, alta temperatura, congelamiento, exceso de luz ultravioleta, fuertes vientos y ataque de predadores. Otros efectos del silicio en la planta es que aumenta el grosor de la epidermis, incrementa la estabilidad química del ADN y ARN y las moléculas de clorofila y otros pigmentos, protege la funcionalidad de los órganos celulares y optimiza el transporte y redistribución de compuestos dentro de la planta. El silicio, vemos en esta lámina cómo protege o arma, hace como una especie de armadura de protección contra hongos y plagas. Se aprecia aquí en la orilla de esta hoja toda esta cantidad de pelitos que son lo que llamamos tricromas y ellos le dan una gran protección contra los factores climáticos adversos y también contra ataques de plaga, cualquier insecto que llegue, cualquier oruga, cualquier insecto que pretenda llegar a comer estos tejidos de esta planta, con toda seguridad saldrán maltratados. El silicio en la protección de cultivos, aquí vemos una hoja de sandía con una cantidad de tricomas, sobre todo en el haz de la hoja, que favorece entonces contra los ataques de plagas, contra las temperaturas extremas y contra cualquier factor adverso que se pueda presentar. Efecto del silicio en el control de la roya del café. Se ha apreciado, acá vemos en esta lámina, que el café tiene un enemigo prácticamente muy individualizado con el café, que es la roya causada por el hongo Emileia bastatris, considerado un patógeno obligado, pues no puede ser reproducido fuera de la planta. El cafeto es el único hospedero conocido. Entonces, estos ataques de roya generalmente se presentan cuando hay deficiencia de silicio en el suelo. Entonces, se hizo un experimento y esta foto muestra cómo, después de haber aplicado silicio, la planta produjo unas hojas más grandes, de mayor índice de verdor y sin manifestaciones hasta ese momento de la roya. Considero que esta investigación fue muy exitosa porque, fíjense, compare el tamaño de esa hoja
con el de las hojas que están, vamos a decir, con las hojas nuevas contra las hojas viejas. El silicio como protector de temperaturas altas y muy bajas, esto es, le quiero indicar que, por ejemplo, una planta está a una temperatura externa de 0 grados centígrados en el ambiente, pero la sensación térmica de la planta en su interior, si tiene alta disponibilidad de silicio, es de 12 grados o más, 12 grados centígrados. Es lo que llamamos sensación térmica. Y en el caso de temperaturas extremas, temperaturas de 34 o 35 grados centígrados, la sensación térmica de la planta en su interior es de 26-27 grados centígrados. Entonces la temperatura ideal, todos sabemos, dentro de una planta está alrededor de 26-27 grados centígrados. O sea que, fíjate, el gran efecto que tiene el silicio sobre el soporte de las condiciones de temperatura en unas determinadas ambientes. Se han dado casos, por ejemplo, de plantaciones de aguacate que por heladas los árboles han muerto o que han botado toda su fruta. Entonces, ¿por qué? Porque la deficiencia de silicio las ha llevado a sufrir los rigores de la temperatura externa del ambiente y en su interior la sensación térmica, al no haber silicio, pues es igual a la externa. Entonces son afectados. El contenido de silicio en suelo comparado con nitrógeno, esto es para semejar la importancia que siempre se le ha venido dando al nitrógeno, considerándolo como el elemento más importante en la nutrición de la planta, porque de él depende toda la estructura de la planta y todo el proceso nutritivo y fisiológico. El nitrógeno tiene una gran influencia. Sin embargo, el silicio ha sido desde ese punto de vista menospreciado. Entonces veamos acá, este fue un ensayo que llevó adelante la gente de Utopía en México, donde establecieron cultivos de maíz. Entonces vemos en la columna segunda la muestra 1, la muestra 2, la muestra testigo, en la cuarta columna, después la diferencia entre estos tratamientos. Entonces se aprecia cómo en el caso del nitrógeno, el testigo presentó una concentración más alta que el tratamiento que la muestra 1 del tratamiento 1 y de la muestra 2 en el tratamiento 2. Entonces, entre el tratamiento 1 y el testigo hay una diferencia en cuanto a nitrógeno de menos 52 partes por millón de nitrógeno. O sea que el tratamiento presentó menos contenido de nitrógeno. Pero en cuanto a silicio, el tratamiento, la muestra 1, presentó más de 1000 partes por millón de diferencia con el testigo en cuanto al silicio. Entonces, traigo esto a colación porque el investigador que llevó adelante este trabajo encontró que las plantas testigo, la planta testigo en cuanto a nitrógeno, la planta testigo presentó clorosis, y esa clorosis la presentó a pesar de tener mayor concentración de nitrógeno que la muestra número 1. Entonces, en esta investigación, esa clorosis no se debió a nitrógeno, sino se debió a una deficiencia de silicio. Generalmente, cuando hay una clorosis o un amarillamiento de las hojas en las plantas, se le acuña el efecto a deficiencia de nitrógeno y o azufre. Contenido de silicio en suelos nuevos y suelos sobreexplotados. Esto lo traigo a colación porque generalmente el agricultor, cuando utiliza sus suelos, nunca se acuerda de aplicar ciertos elementos porque la planta todos los días consume las 24 horas del día durante todos los días de su ciclo de vida. Entonces,
las plantas están extrayendo y extrayendo permanentemente sustancias nutritivas y entre ellos, por supuesto, el silicio soluble, que es el que está disponible por las plantas. Al agotarse ese silicio, entonces las plantas pueden empezar a presentar deficiencias. Entonces fíjate la gran deficiencia que presenta este suelo sobreexplotado con apenas 370 toneladas por hectárea, cuando un suelo nuevo, poco explotado, presenta 800 o hasta más partes por billón en los primeros 25 centímetros de suelo. Entonces, una concentración menor de silicio limita grandemente la productividad y la sanidad de las plantas y sus cosechas, evidenciando que el silicio es fundamental en el desarrollo sustentable de los organismos fotosintéticos. Efectos del suministro de silicio sobre el crecimiento y rendimiento en granos de arroz en tierras bajas. Esta otra investigación interesante realizada por Okuda y Takasaki en 1965, donde comparando plantaciones tratadas con silicio y otras sin silicio. Entonces midieron la altura de planta, las panículas por maceta, las espiguillas por panícula, los granos completamente maduros en porcentaje y el peso de granos maduros en gramos por maceta. Se aprecia entonces el gran efecto que tiene el silicio. En altura, la planta tratada superó en 9.5 centímetros a las no tratadas. En panículas por maceta superó en 2.1. En espiguillas por maceta en casi 14, 13.9. En granos completamente maduros en 21% y en peso en granos maduros por maceta en 5,58. Es decir, que el tratamiento con silicio más que duplicó el tratamiento al cual no se le aplicó silicio. Entonces, esta es una demostración entonces del gran efecto del silicio en la productividad de las cosechas. Otro ensayo, pero en este caso con maíz, fue tratamiento a semillas y a suelos en maíz de alto rendimiento, una investigación realizada en el cinturón del maíz en los Estados Unidos, en la finca del investigador o productor David Eula. Este señor Eula tiene récord mundial de producción de maíz con rendimiento en grano de 34 toneladas por hectárea, con apenas 100.000 plantas por hectárea. Los tratamientos que normalmente realiza en el lote donde hace los ensayos o las investigaciones que forman parte de un concurso que realiza la Asociación de Productores de Maíz en el Cinturón del Maíz de los Estados Unidos. Todos los años realizan estos concursos y el productor que saque el más alto rendimiento, de acuerdo a las técnicas y prácticas agrícolas que él utiliza y a los tipos de maíz que utilizan los diferentes híbridos, entonces cada quien hace lo que considera. El señor David Eula hace tratamiento al suelo donde utiliza ácidos húmicos y fúlvicos, silicio floable, es decir, silicio fácilmente aprovechable por las plantas, utiliza microorganismos de vida libre para garantizar todo el proceso bioquímico que se da en el suelo, utiliza también un complejo de azúcares para alimentar, darle energía a toda esa microbiota del suelo para garantizar entonces la mejor nutrición a las plantas desde el suelo. Pero aparte de eso, a las semillas le hace un tratamiento donde les agrega microorganismos simbiontes y de vida libre y le involucra inductores de resistencia, entre los cuales va el silicio y el zinc, el elemento zinc, para garantizar un gran desarrollo del sistema radical de la planta. Entonces, todo este tratamiento garantiza entonces una nutrición óptima a las plantas para que ellas a su vez manifiesten lo mejor de su potencialidad genética. La extracción de silicio por algunos cultivos. Se dice que el arroz puede extraer hasta 1.000 kilogramos por hectárea por ciclo. El maíz puede estar en 600 kilogramos, la caña de azúcar entre 300 y 700 kilogramos, el aguacate entre 300 y 500 kilogramos.
Fuentes de silicio para usar en cultivos. Ahí en el mercado se pueden conseguir silicatos de magnesio, silicatos de calcio, metasilicatos de calcio, metasilicatos de sodio, todos con una concentración más o menos alta de silicio, entre 18 y 31% de silicio. Pero las fuentes orgánicas están siendo últimamente muy utilizadas, entre ellas las diatomeas, las soluciones de microorganismos que se incorporan al suelo para que ayuden a disolver el silicio presente en los minerales primarios y los conviertan en silicio disponible, como es el caso del ácido ortosilícico. Pero este tratamiento al suelo con microorganismos debe hacerse con suficiente antelación, por lo menos 100 días antes de la siembra, para que tenga efectividad, ya que muchos agricultores son inmediatistas y dejan las cosas para hacerlas a última hora y entonces salen corriendo a buscar qué fuente de silicio puedo conseguir, y entonces si se ponen a aplicar silicato de magnesio, silicato de calcio o metasilicato de calcio o sodio, pues eso no va a estar disponible para cuando la planta lo necesita. Por eso es que tenemos que ser previsivos y aplicar el silicio con suficiente antelación, mínimo 100 días, preferible 6 meses antes, para hacer una buena planificación y saber que ese silicio, en el momento que sembremos el cultivo, ya esté ese silicio allí disponible por la acción de toda esa microbiota que hay en el suelo que ayuda a la disponibilidad del elemento. Otra fuente orgánica de silicio son las cenizas de maderas. Los trozos de madera se pueden incinerar. Una vez incinerados, se disuelven en agua, se filtran y este filtrado es un silicio soluble altamente efectivo. También la cascarilla de arroz incinerada. Recuerden que la cascarilla de arroz tiene algo como 90% de silicio. Esa sílice y esas material vegetal, al incinerarse también se puede humedecer, se puede meter en agua, se saca un filtrado y se agrega al suelo como una fertilización chorreada, lo que llaman en Argentina y en Brasil la fertilización chorreada. O como un drench también. Nosotros podemos utilizar la palabra drench para indicar la aplicación de un elemento solubilizado en agua. Algunas hojas de plantas como el ortigo y la planta forestal teca también tienen alta concentración de silicio en sus estructuras foliares, las cuales pueden ser aprovechadas. Bueno, señores, esto es todo por hoy. Esperamos que haya sido de su agrado esta presentación y próximamente estaremos presentando otras para fortalecer los conocimientos en materia agrícola en el manejo y uso de los suelos. Muchas gracias.